Bienvenidos a Relatos Remoamis, donde las historias dejan huellas. Aquí encontrarás relatos de misterio y suspenso, historias con reflexiones sobre la vida, narraciones inspiradoras y motivacionales, entre otras. Además, descubrirás que cada historia guarda un mensaje, una enseñanza o un eco que permanece mucho después de escucharla. Si disfrutas de los relatos que combinan emoción y profundidad, este es tu espacio. Y comenzamos con nuestra historia de hoy. El último visitante. El viento golpeaba con suavidad los ventanales del antiguo museo municipal. Afuera, la ciudad dormía, envuelta en un silencio espeso, de esos que parecen contener un secreto. Adentro, las sombras se alargaban por los pasillos como dedos de humo, y el eco de un solo par de pasos rompía la quietud con un compás monótono y constante. Era Héctor Salas, el guardia nocturno del museo. Durante más de 20 años había vigilado ese edificio que, para la mayoría, era solo un montón de paredes viejas, reliquias olvidadas y aire detenido. Pero para Héctor era algo más. Su refugio, su rutina, su vida entera. A veces decía, medio en broma, medio en serio, que el museo lo conocía mejor a él que cualquier ser humano. Aquella noche, sin embargo, algo en el aire era distinto. Tal vez fue el olor, una mezcla de madera húmeda, polvo antiguo y cera derretida, que parecía más intenso que de costumbre. O tal vez fue el silencio, demasiado profundo, tan denso que el simple roce de sus botas contra el suelo sonaba fuera de lugar, como si estuviera perturbando algo que no debía ser molestado. Marcó su entrada en el reloj de fichar, 9 p.m. La hoja de registro, ya amarillenta, llevaba años repitiendo el mismo gesto, la misma firma, los mismos números. Todo igual, siempre igual. Pero el cambio había llegado sin anunciarse. Desde esa semana, el museo exhibía una colección temporal llamada Retratos del Olvido. Eran pinturas antiguas, traídas desde un monasterio abandonado en el norte del país. Nadie sabía con exactitud quién las había pintado ni quiénes eran los retratados. Los rostros eran tan realistas que daban la sensación de respirar, de estar a punto de parpadear. A Héctor, que siempre había sido un hombre escéptico, notó algo en esas miradas. No eran simples pinceladas, eran ojos que miraban de vuelta. La gente del día hablaba de ellos con curiosidad, algunos incluso con miedo. Hay algo en esos cuadros, decían los visitantes, como si guardaran una historia que nadie se atreve a contar. A Héctor le causaban una inquietud que no quería admitir. Pasaba frente a ellos con la linterna baja, sin mirar demasiado. Había aprendido que en el silencio del museo, la imaginación puede jugarte trucos crueles. A las 10:17 de la noche, el ruido se hizo presente. Un pequeño clic metálico, casi imperceptible. Lo escuchó mientras tomaba su café en la cabina de seguridad. Al principio creyó que era uno de los viejos radiadores, pero luego, en la pantalla del monitor, una figura cruzó el pasillo central. Un hombre, alto, con traje oscuro, caminando lentamente, como si estuviera observando cada vitrina. Héctor se enderezó en la silla. El museo estaba cerrado desde hacía más de una hora. No había visitantes, no había guías, nadie. Solo él. Miró de nuevo. La figura se detuvo frente a la sala de los retratos y, sin moverse, giró apenas el rostro hacia la cámara. El corazón de Héctor dio un salto. Esa mirada parecía haberla visto antes. Tomó su linterna, su llave maestra y salió. Los pasillos lo recibieron con un silencio más pesado que nunca. El aire estaba frío, casi húmedo, y el eco de sus pasos parecía llegar desde otra dirección, como si alguien más lo siguiera a pocos metros. Entró en la galería Retratos del Olvido. La luz era tenue y las figuras pintadas parecían moverse levemente con el parpadeo de las lámparas.
Allí, al fondo, un hombre estaba de pie, observando un cuadro. Su silueta se recortaba en la penumbra. «Señor», dijo Héctor, con voz firme pero algo quebrada, «el museo está cerrado». El hombre no respondió. Ni siquiera pareció oírlo. Héctor se acercó con cautela. Y entonces lo vio. El cuadro que el visitante miraba era diferente a los demás. Mostraba a un hombre uniformado, con una linterna en la mano. Su rostro era el suyo. El guardia sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda. «¿Quién es usted?», preguntó. El visitante giró lentamente la cabeza. Sus ojos eran los mismos que los suyos, solo más cansados, más tristes. Su voz fue un susurro grave, apenas audible. «No te preocupes, Héctor. Solo vine a ver si recuerdas quién eres». Y antes de que pudiera reaccionar, la luz titiló. Por un instante, la galería quedó completamente a oscuras. Cuando la lámpara volvió a encenderse, el visitante había desaparecido. Solo quedaba el cuadro, pero ahora el retrato mostraba algo nuevo. Detrás del hombre uniformado, una sombra idéntica a la figura que había visto. Con el corazón golpeando en el pecho, Héctor regresó a la cabina de seguridad. Abrió los archivos de las cámaras, retrocedió a las grabaciones, y ahí estaba, él, caminando por los pasillos, hablando, señalando rincones. Pero no había nadie más, ni un solo visitante. Cada monitor mostraba lo mismo. Héctor, solo, murmurando palabras que no recordaba haber dicho. En uno de los videos, su figura se detuvo frente a la cámara, miró directamente al ente y sonrió. El verdadero Héctor, el que observaba desde la cabina, sintió un nudo en el estómago. Rebobinó la cinta, congeló la imagen. Esa sonrisa no era la suya. Sobre la mesa encontró una carpeta que no recordaba haber dejado ahí. Dentro, una fotografía vieja, en blanco y negro, de un grupo de empleados del museo. En el centro, un hombre con uniforme de guardia. Él. Pero en el reverso había algo escrito con tinta desvaída. Héctor Salas, guardia nocturno, fallecido el 7 de noviembre de 2005. Sintió que el aire se le escapaba del pecho. Miró el reloj de la pared. 7 de noviembre. 2:07 a.m. Las luces comenzaron a parpadear. Uno a uno, los monitores se apagaron. El último en quedar encendido mostraba el pasillo principal. En él, una figura caminaba con paso lento, linterna en mano. Su silueta era inconfundible. Era él. La imagen se volvió negra. Al día siguiente, el museo abrió sus puertas como siempre. Los visitantes pasearon entre vitrinas. Los guías sonrieron por los pasillos. Todo parecía normal. Todo, excepto una cosa. En la sala de seguridad, la silla de Héctor estaba vacía. Sobre la mesa, su libreta abierta. En la última página, escrita con una caligrafía firme, una última entrada. 21 horas, todo en orden. El museo nunca duerme. Solo cuida a los que aún no se han ido. Desde entonces, ningún guardia ha querido ocupar ese turno. Pero hay algo que todos saben y nadie dice en voz alta. Cada madrugada, exactamente a las 2:07 a.m., las cámaras se encienden solas durante unos segundos. Y en los monitores aparece una figura solitaria que camina por los pasillos, revisando cada puerta, cada sombra. Algunos aseguran escuchar un murmullo distante, una voz casi apagada diciendo siempre lo mismo. Todo en orden. Dicen que los lugares guardan la energía de quienes los habitaron, que algunos recuerdos pesan tanto que no se van con la muerte, sino que se quedan, repitiendo su rutina una y otra vez.
quizás Héctor no era un fantasma. Quizás solo era un hombre tan aferrado a su deber que olvidó que el tiempo había seguido sin él. ¿Y tú? Cuando repites cada día los mismos pasos, las mismas palabras, los mismos silencios, ¿estás viviendo? ¿O solo estás custodiando las ruinas de tu propia vida? Fin. Gracias por ver y escuchar. Si te gustan nuestros relatos, déjanos tu like, activa la campanita, comparte, comenta y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo relato Remoamis. Hasta pronto.